Esta mañana, ahora sí quiero hablar de las tormentas, de las tempestades. Y hay algo que me llamó mucho la atención al ver lo que sucedió con este huracán que pasó por las Bahamas. Y al ver todas las escenas, estar viendo lo sucedido, realmente fue algo triste ver cómo ese huracán destruyó gran parte de ese lugar. Y no nomás eso, sino simplemente hay 70,000 personas que quedaron sin un hogar, muchas personas muertas, y a veces nos preguntamos por qué Dios permite esa situación. Y más que Dios permita esta situación, quiero decirte que Dios tiene el control de todo lo que está sucediendo en este planeta, en esta tierra. Hay varios tipos de tormentas o tempestades que podemos estar viendo. Unas realmente son producidas por Dios. Otras, Dios las manda a cada uno de nosotros. Y la otra es la naturaleza. Realmente esto es a través de la naturaleza lo que vimos. Y claro que nos da mucha tristeza, pero a la vez, te digo algo, me pongo mucho a orar por ese tipo de personas. ¿Por qué razón? Porque mucha gente creyente, sobre todo gente de Estados Unidos, mucha gente va a ayudar a esos lugares. Pero no nomás van a recibir la ayuda monetaria o de alimentos, sino también la ayuda espiritual. Todos necesitamos escuchar de Dios. Y a veces Dios permite esa situación para que la gente escuche la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque no entendemos por qué sucede todo eso. Pero lo más maravilloso es que hay mucha gente que va a compartir la palabra. Y en ese momento hay gente que tiene ese corazón para querer escuchar, al ver todo lo sucedido. Claro que Dios conoce los corazones, habrá muchos corazones endurecidos por lo que está pasando, por lo que están viviendo, pero Dios tiene mucho cuidado para que la gente escuche principalmente el mensaje de la salvación. Y eso es lo más importante. Hoy quiero hablar de eso, quiero hablar realmente de las tempestades, de las tormentas que podemos estar viviendo, pero cada uno de nosotros tenemos que entender por qué Dios las permite, o muchas veces por qué tú las permites, porque tú puedes estar permitiendo alguna tormenta o tempestad en tu vida por las decisiones que tú estés tomando. Pero hay un salmo maravilloso que es el Salmo 103, que dice algo realmente hermoso. Dice: Jehová estableció en los cielos su trono. Es decir, nos damos cuenta de que el trono de Dios está en el cielo. Realmente Él tiene el control, y dice, y su reino domina sobre todos. Es decir, Dios domina y controla todo lo que está sucediendo, no nomás en nuestro planeta, sino en todo el universo. Él tiene el control. Así que hoy realmente Dios va a responder muchas preguntas, porque tal vez tú te preguntes, bueno, ¿y por qué está sucediendo lo que está sucediendo? Ahorita recuerdo que hablé con unas amistades que están en Carolina del Norte, y entonces en ese momento les dije, oigan, el huracán va para allá. Y ellos me dicen, ya estamos acostumbrados a estar recibiendo huracanes, porque es la época de huracanes. Y claro que muchas veces la gente se acostumbra, ¿no?, por lo que estamos pasando, por lo que estamos viviendo. Muchas veces también puedes estar acostumbrándote a los problemas que están en tu vida, y a veces no quieres o no sabes ni cómo salir de ellos. Pero Dios siempre trae una salida. Así que realmente Dios estableció su trono en el cielo, y Él tiene el control de todo lo que está pasando en esta tierra. Él tiene el control de lo que está pasando en nuestras vidas. Él sabe perfectamente lo que sucede con cada uno de nosotros. Así que tal vez te hayas preguntado, oye, ¿esta tormenta realmente la envió Dios? ¿O fue la naturaleza? O quizás hay tormentas en tu vida y la pregunta es, ¿las causaste tú o Dios las mandó? Tú tienes que responder a esa pregunta.
Así que Dios realmente sabe lo que muchas veces puedes estar sintiendo, porque en esa tormenta puedes sentir dolor, sufrimiento, pero Dios sabe el por qué lo estás viviendo. Esa gente realmente ahorita está viviendo un gran dolor y está sufriendo muchas personas al no encontrar tal vez a sus seres queridos. Pero Dios tiene el control de eso, Dios tiene el control del dolor y del sufrimiento, así que Él sabe lo que está sucediendo. Y hay otro pasaje en el mismo Salmo que te voy a leer para poder entender el mensaje, para poder entender lo que hoy vamos a escuchar y lo que vamos a aprender a través de esta lección. Así que hay un pasaje bíblico donde Dios nos muestra que Él permite las tormentas, donde Él nos hace ver claramente que Él tiene el control. Cuando estaba estudiando este Salmo, recuerdo cuando Jesucristo estaba con los apóstoles, y en ese momento Jesús le dijo a los apóstoles que se subieran a la barca y que ahora sí que zarparan para ir al siguiente lugar. Y en ese momento hubo una gran tormenta. A veces pensamos, bueno, ¿qué si realmente Jesús era el Hijo de Dios? ¿No sabía lo que iba a suceder? Claro que sabía lo que iba a suceder. Él sabía perfectamente lo que iba a pasar. Oye, ¿por qué permitió que ellos entonces salieran y zarparan? Te voy a decir por qué razón. El pasaje muestra que Jesucristo estaba dormido en la barca, estaba descansando. Y en cambio, la tempestad, que de repente era una pequeña brisa y una llovizna, y de repente el viento empieza a ser más fuerte, ellos pensaron que podían controlar el barco. Ellos pensaron que podían controlar esa situación. Muchos de ellos eran pescadores. Es decir, no había gente ahí inexperta, había gente experta que sabía manejar toda esa situación. Oye, ¿despertaron a Jesús? No. En ese momento dijeron, nosotros podemos arreglar esta situación, dejemos que el Señor descanse y nosotros vamos a tener el control. ¿Por qué? Porque sabemos cómo manejar esta situación. Pero, ¿qué hizo Dios? Dios permitió que la tormenta o la tempestad se volviera una tormenta y llegó un momento en que ya no pudieron controlar. ¿Qué hicieron? Corrieron con Jesús, lo despertaron y simplemente le dijeron, Señor, vamos a perecer, vamos a morir, porque de esta no nos vamos a salvar. En ese momento Jesús se levanta y dice la palabra que Él calmó la tempestad. Ahora sí que calmó esa tormenta. Y hubo una gran bonanza. Los apóstoles mismos se preguntaron y dijeron, bueno, ¿quién es este hombre que aún las tormentas y las tempestades tiene el control y le obedecen? ¿Quién es este hombre que al ver el mar en la manera en que estaba golpeando, que lo haya calmado y haya sido una gran bonanza? ¿Quién es? Ahí realmente Dios nos muestra claramente quién es Jesucristo, quién es Dios, quien tiene el poder y el control de todo lo que está pasando. Así que vamos a leer un salmo, el 107. En esta ocasión te lo voy a decir, le pedí a Giancarlo que no pusiera el salmo como muchas veces lo pone. Te voy a decir por qué. Porque me doy cuenta de que tú vienes aquí y no traes la Biblia. Son muy pocas las personas que lo traen. Es como cuando vas al colegio y se te olvidaron los útiles. Y entonces la pregunta es, cuando el maestro te dice que abras tu libro en tal página, no existe en una universidad que te pongan lo que vas a leer. Quiero que te acostumbres a traer la Biblia. Quiero que te acostumbres a traer la palabra de Dios. Porque es importante que tú lo leas. Es importante que tú lo busques. Es importante que tú empieces a palpar la palabra de Dios y te des cuenta de lo que Dios te quiere decir. No nomás el ponerlo, no lo voy a poner. Simplemente voy a poner la cita, yo la voy a leer y espero que para la siguiente o el siguiente domingo puedas traer tu Biblia, que eso es muy importante. Así que el Salmo dice, los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová, las obras de Dios, y sus maravillas en las profundidades.
porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso. Él simplemente lo hace, Él es el que tiene ese control. Que encrespa sus ondas, suben a los cielos, descienden a los abismos. Sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Hoy el hombre quiere tratar de calmar o de ver la manera de cómo poder afectar esos huracanes o destruirlos, ¿no? Hoy el hombre está estudiando de ver de qué manera podemos quitar eso para que no afecte la tierra. ¿Sí me explico? El hombre podrá estar queriendo muchas cosas, pero aquí el punto es que Dios lo quiera. Eso es lo importante. Saber que Él es el que tiene el control. Así que dice claramente, cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlos en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Realmente este pasaje nos hace ver claramente que Dios tiene el control. Dios quiere enseñarnos a través de este estudio, quiere enseñar lo que está pasando, no nomás en lo que estamos viendo en el mundo, sino también lo que está pasando en tu vida. ¿Qué está sucediendo en tu vida? Oye, te pregunto otra vez, ¿está Dios en las tormentas? Muchas personas podrán decir que sí, otros tal vez digan que no. Ya sabes, los creyentes piensan que tiene Dios el control, los que no lo son simplemente piensan que es, como llaman, la madre naturaleza. No existe la madre naturaleza. Es decir, esto es de Dios, es obra de Dios. Dios es el que tiene el control. Así que, ¿crees que Dios está en las tormentas? Es algo que tú tienes que meditar en lo que hoy vas a escuchar. ¿Crees que lo dice la Biblia? Porque Dios nos dejó su palabra para hacernos ver qué es lo que Dios nos quiere hacer ver. Que si todas las preguntas que tiene el hombre, la respuesta está en la palabra de Dios. Pero el hombre no quiere acercarse a la palabra de Dios. Prefiere escuchar al hombre mismo que escuchar lo que Dios dice en su palabra. Así que, claro que Dios está en las tormentas. ¿Por qué? Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso, como lo dice el Salmo. Así que Dios está en las tormentas, y claro que muchas no vienen a través de Dios, o sean de Dios, sino muchas veces nosotros las provocamos. Algunas nosotros las estamos creando, otros realmente Dios tiene el control y sabe cómo. Pero te voy a repetir la pregunta, porque a veces dices, bueno, ¿y por qué repites tanto? Te voy a decir por qué. Porque tal vez estás distraído, no estás viendo lo que yo te estoy preguntando, lo que Dios te está diciendo. ¿Sabes por qué pregunto tanto? Para que te acuerdes realmente de la pregunta y para que tú respondas correctamente a esa pregunta. Por eso repito a veces las preguntas. Y dice claramente, ¿crees que Dios se encuentra en las tormentas? ¿Realmente lo crees? No nomás es el decirlo por decir, sino realmente el creerlo, que Dios tiene eso en sus manos y tiene ese cuidado. Así que a veces la gente podrá tratar de tenderte una trampa. ¿Cuál? ¿Cuál trampa? Los incrédulos. ¿Por qué razón? Porque muchos de ellos no creen. Cuando estás pasando por algo en tu vida, cuando está sucediendo algo en tu vida, y yo te digo que te pongas a orar, y le dices a un incrédulo que se ponga a orar, o que Dios quiere que ores, pues el incrédulo te va a decir, oye, hazlo tú, ¿qué te vas a poner a orar? Hazlo tú puedes hacerlo, no necesitas pedírselo a Dios cuando tú puedes hacerlo, perdóname. Todos necesitamos acercarnos a Él. Todos necesitamos preguntarle a Él, Dios, ¿por qué estás permitiendo esto en mi vida? ¿Por qué está sucediendo esto en mi vida? Estas personas que han padecido se preguntan, ¿qué está sucediendo? Y cuando llega esa voz de aliento, haciéndole ver a esta gente que Dios tiene el control de todo eso,
Es cuando la gente realmente se siente quebrantada y se acerca a escuchar. Muchos, a la verdad, escuchan. Oye, Arturo, los 70,000 se convertirán, no lo sé. Pero te digo una cosa, con que uno le haya entregado su vida a Cristo, valió la pena. Y tú me dirás, ¿pero por qué? Porque para Dios lo más importante es la eternidad. Eso es lo más importante para Dios. Mucha gente quiere salvar su vida, mucha gente está pensando en esta vida, pero muchas veces las personas se olvidan que hay una eternidad. Tú no sabes si mañana vas a despertar. Es más, dale gracias a Dios que estás aquí. ¿Por qué? Porque hoy despertaste. Dios te dio un día más de vida. Eso es algo muy importante. Tienes que meditar en tu eternidad. El hombre tiene que meditar en la eternidad. Hoy, tristemente, en lo que menos piensa la gente es en eso. Hoy, lo que menos piensa la gente es que un día va a morir. Hay un versículo que dice, bebamos y comamos, que mañana moriremos. Oye, espérame, no es así. ¿Cómo que comamos y bebamos que mañana moriremos? ¿Qué va a suceder más adelante en nuestras vidas? Así que Dios tiene el control de toda esta situación. Él está en cualquier tempestad, Él tiene el control. Y si una tempestad que nosotros hicimos o que realmente nosotros la trajimos a nuestra vida, Dios nos la va a mostrar, Dios te va a hacer. ¿Por qué? Dios no se desliga ni de lo que está pasando en tu vida, ni tampoco se desliga de lo que está pasando alrededor de tu vida. A veces pensamos que Dios está muy lejos para estar preocupado por lo que me está sucediendo. No, Él está más cerca de lo que tú te imaginas, porque Él sabe perfectamente lo que está sucediendo. Así que hay 3 clases de tormentas. Las tormentas naturales, que son huracanes, inundaciones, lluvias y todo lo que estamos viendo. La otra es la tormenta emocional. ¿Te digo algo? Creo que esa es la peor tormenta. ¿Por qué razón? Porque muchos viven a través de sus emociones. Lo que siento, lo que pienso, ahora sí que lo que desea mi corazón. A veces los hombres le dicen a los hombres, confía en lo que dice tu corazón. ¿Te digo algo? No confíes en lo que dice tu corazón. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que engañoso es tu corazón más que todas las cosas. Y no nomás eso, también dice que es perverso. Y además dice que no lo conoces. Entonces, si tú crees que conoces tu corazón, te tengo ahora sí que una triste o mala noticia. No lo conoces, no te conoces, no sabes lo que está pasando dentro de tu corazón. Y luego vienen esas tormentas que realmente permite uno en nuestras vidas. Recuerda que el emocional lo que hace es destruir tu alma y tu corazón. Y eso no te hace pensar, no te hace ver realmente lo que Dios quiere que tú veas. Y este estudio, ahora sí que vamos a hablar de la tempestad espiritual. Así que si realmente le hemos creído a Dios, si realmente tenemos una relación con Dios a través del Espíritu, entonces vas a entender lo que hoy vas a escuchar, vas a entender lo que está pasando, lo que está sucediendo. Lo creamos o no en nuestra vida, cuando nosotros desobedecemos a Dios, va a venir una tempestad. Cuando tú haces o tomas tus propios caminos o tus propias sendas sin el hecho de querer seguir el camino de Dios, vas a crear tus propias tempestades, vas a crear tus propias tormentas, vas a actuar a tu modo, vas a actuar en tu tiempo, cuando es lo contrario. Tienes que actuar en el tiempo de Dios, mas no en el nuestro. Así que viene una tormenta por una razón. Y digamos que voy a dar la palomita de que tú eres creyente, de que tú le has entregado la vida a Jesucristo. Solamente Dios sabe cómo está tu corazón, ¿sabes? Yo no lo sé. Dios conoce el corazón de las personas y sabe perfectamente cómo está cada corazón. Así que vamos a dar te voy a dar la palomita de creer que todos los que estamos aquí presentes somos creyentes. No que creas en Dios, sino que realmente hayas tomado la decisión de entregarle tu vida a Jesucristo, que realmente lo hayas aceptado como tu Señor y Salvador. Eso es lo más importante. Así que
como creyente, si has aceptado a Jesús, va a haber una situación espiritual en la cual Dios en su palabra nos hace ver y nos pone muchos ejemplos. Y cuando me puse a ver toda esta situación de cómo poder encontrar el pasaje adecuado, cómo poder explicarte por qué, porque hay muchos creyentes en la palabra de Dios que pasaron por tempestades y tormentas. Que si dices tú, oye Dios, ¿y por qué lo permitiste? Si ellos eran hombres que realmente te servían o te creían. ¿Cuál era la razón o cuál es la razón? Cuando un creyente peca deliberadamente, en ese momento te metiste en problemas. O sí que te metiste en problemas con Dios. Recuerda que la Biblia nos hace ver claramente que Él tiene cuidado único y exclusivamente para con sus hijos. Somos una creación de Dios. Todo el mundo puede decir que somos hijos de Dios. No es así. Somos creación de Dios. Y como tal, todos tenemos que tomar una decisión para poder ser hijos de Él. Y tenemos que creer realmente en Jesús, que Él es el único camino que dice la Biblia para poder llegar delante de Él. Porque podrás salir de aquí y podrás preguntarle a la gente si cree en Dios. Te va a decir que sí. Pero la pregunta es, ¿tienen una relación con Él? La pregunta es, como hablaba con una persona esta semana, y le pregunté y le dije, oye, ¿alguna vez has abierto la Biblia? ¿Alguna vez has leído la palabra de Dios? Un hombre realmente muy inteligente, un hombre que realmente se superó por sus fuerzas y está realmente en un nivel alto, podríamos decir, de educación, de conocimiento. Pero ¿de qué sirve que tengas el conocimiento de las cosas del mundo y pierdas de vista lo más importante, que es el conocimiento de la palabra de Dios? ¿Por qué no nos acercamos a ellas? Claro que cuando somos desobedientes, hacemos algo, agarramos nuestra senda, tomamos nuestro camino, y en ese momento va a venir una gran tormenta en tu vida. ¿Qué hace la gente cuando de alguna manera entra en una tormenta o en una tempestad y no sabe qué hacer? Se van a beber, buscan otro tipo de diversión o toman pastillas. Ahora sí que toman algo que el mundo les ofrece pensando que eso les va a hacer olvidar lo que está sucediendo. Perdóname, eso no te va a hacer olvidar lo que está pasando en tu vida. Hay que ser realistas, porque cuando se te pase el efecto, te vas a dar cuenta que sigues en el mismo lugar. No ha cambiado absolutamente nada. Así que las tormentas que nos causamos a veces son infernales. Si queremos culpar a alguien, claro, es muy fácil querer culpar a tu prójimo por lo que te está sucediendo a ti. ¿Por qué tienes que culpar a tu prójimo? Examínate tú y date cuenta de lo que está pasando en ti. Queremos siempre echarle la culpa a alguien. No, la culpa no es de nadie más que tuya. Nosotros mismos las provocamos, nosotros mismos las creamos. Así que, claro que cuando tú empiezas a querer traspasar la tormenta a otra persona, la tormenta se vuelve más fuerte, ¿sabes? Porque está en ti. Las tormentas son parte de nuestra vida. Pueden ser leves o pueden ser solo una tentación, o pueden ser lo que sea. Tú conoces perfectamente tu corazón y tú sabes cuáles son tus debilidades. Tú las conoces. Tú sabes perfectamente lo que te atrae, lo que realmente te puede llevar a caer al pecado. Así que unas son instituidas por Dios, otras están ocasionadas por nosotros mismos y otras Satanás las permite, ¿sabes? Satanás conoce perfectamente tu vida también. Así como la conoce Dios, también la conoce Él. Es más, Satanás conoce perfectamente tu pasado. Él sabe perfectamente quién eres. No conoce el presente, tampoco conoce el futuro, solamente Dios lo conoce. Pero sabe cuál es tu pasado. Y sabe cuáles son las tentaciones que tú tienes. Y sabes dónde puedes llegar a caer. Así que muchas veces podemos caer en esa tentación.
Y al ver esta situación, decía, bueno, Dios, tiene que haber una tentación fuerte para una persona que nunca se imaginó que hubiera tenido esa tentación. ¿Sabes por qué razón? Porque era un rey. Y como rey tenía todo lo que él deseara. Todo. Dios lo bendice. Dios le da todo lo que él pide. Y realmente hay una relación íntima con Dios. Pero vamos a ver qué sucedió con esta tentación. Y vamos a ver ahora sí que en el libro de Samuel, este gran profeta Samuel. En 2 de Samuel vamos a ver en el capítulo 11, voy a leer primero el versículo 1, que dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Ahora sí que los reyes también tenían que estar presentes cuando había una guerra. Ellos eran los que realmente tenían que estar ahí, alentando a sus soldados, a su ejército, ¿sí?, por lo que estaba sucediendo. Y entonces dice que David envió a Joab, que era uno de sus mejores soldados, y con él a sus siervos y a todo Israel, a todo ese ejército que ellos tenían, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. La pregunta es, ¿y por qué se quedó en Jerusalén? Si realmente había una batalla y tenías que ir a combatirla y tenías que estar presente, ¿cuál fue la razón por la que te quedaste en Jerusalén? ¿Él dónde debería haber estado? Él debería estar en la guerra. Él sabía perfectamente que tenía una obligación, tenía algo que hacer, tenía algo que cumplir. Y a veces Dios también nos hace ver que tenemos alguna obligación, o tenemos algo que hacer, o tenemos que cumplir en algo. Pero ¿qué sucede? Muchas veces queremos descansar pensando que no necesitamos estar en ese lugar donde realmente debes estar. Así que este hombre, David, decidió quedarse en casa. Y quiero que pongas atención a lo que vamos a ver y a lo que vamos a estudiar. ¿Por qué? Porque en ese momento, David, tú me preguntarás, ¿el hecho de haberse quedado en su casa desobedeció? Claro. No tenía por qué estar ahí. Entonces ya empezó una pequeña desobediencia. Mejor me quedo aquí. Así que él quiso hacer su voluntad, no la voluntad de Dios. Él sabía lo que tenía que hacer, pero no lo hizo. Y vemos en este pasaje el versículo 2 que dice, ¿qué sucedió? Se quedó en casa. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Quiero decir que la casa del rey siempre estaba en alto. El rey siempre tenía, ahora sí que tenía el control de todo lo que sucedía en el lugar donde él está, porque él veía todo lo que estaba pasando abajo. Ahora sí que en alto él tenía el control de lo que estaba sucediendo en ese lugar donde él reinaba. Y luego dice claramente que se paseaba por ese patio, por ese lugar donde él observaba todo lo que estaba sucediendo. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. Así que la mujer, podríamos decir que estaba casi desnuda, la cual era muy hermosa. No quitó los ojos de esa mujer y empezó la tempestad. Fíjate qué fuerte. Y en ese momento, ¿qué sucede? La vio, la siguió mirando, hasta que eso se volvió una tormenta. ¿Por qué? Porque empezó a pensar en ella. La empezó a desear en su corazón. No nomás en la mente, sino también en el corazón. La cual pasó a ser un deseo profundo de quererla obtener. Así que, acto seguido, David se encuentra en problemas. Satanás es generador de tormentas. Claro que las genera. ¿Sabes cuál era la debilidad de David? Las mujeres. Esa era su debilidad. Y claro, ¿qué sucede? En ese momento Satanás conoce la debilidad y por eso la presenta. Así que, ¿a quién miramos? ¿Por qué miramos? ¿Y por qué lo queremos?
Y al ver la siguiente parte de este pasaje, nos vamos a dar cuenta que el versículo 3 dice: y envió David a preguntar por aquella mujer. Mira, pudo haberse detenido en ese momento. No dudo que el Espíritu de Dios le haya dicho no, pero no quiso escuchar. ¿Sabes qué sucede cuando dejas de leer? Te voy a decir qué sucede. Dejas de escuchar la voz de Dios y empiezas a debilitarte. Entras en un desierto y ya no estás escuchando lo que Dios te quiere decir. Cuando dejamos de leer, cuando dejamos de orar, claro que Satanás es astuto para presentar una tentación, porque nos conoce. Así que él no se detuvo, no lo hizo. Y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Ah, caray, casada. Sí, una mujer casada. Él sabía perfectamente que no podía. Es más, la ley mostraba que si tú tenías una relación con una mujer casada, eras digno de muerte. Eras digno de muerte. No podías meterte con una mujer casada. Pero él se le olvidó la ley, se le olvidó el mandamiento. En ese momento ya estaba tan afectado, puso sus ojos en algo que él deseaba y no quiso voltear a otra cosa más que a ella. Y en ese momento dice que su esposo, ¿dónde está su esposo? Su esposo fiel, un soldado fiel, lo presenta la Biblia, estaba en la batalla. Ahora sí que estaba peleando. Es lo que estaba haciendo su esposo. Y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él y él durmió con ella. Muchas personas me han dicho: bueno, ya pudo haber dicho que no. Era el rey. Y se hacía lo que él decía. Hoy vemos lo mismo, A veces la gente quiere hacer lo que él quiere hacer, sin discusión. Así que la tomó. Luego, ella dice que se purificó, ahora sí que fue a confesar lo que había hecho, ¿no? Pero vuelve a su casa, pero ya era muy tarde. Lo consumado ya estaba hecho, ya estaba consumado. Fue un momento, fue un tiempo, fue un deleite, algo que realmente fue muy breve. Y luego, ¿qué sucede? Pasaron varios meses. Y dice el pasaje que la mujer estaba embarazada. Y en ese momento se lo hace saber al rey. Le dice: estoy embarazada. ¿Ah, sí? Sí. Tú eres el padre. Tú imagínate al haber escuchado eso. Si el pueblo se daba cuenta de que esta mujer estaba embarazada, iba a ser apedrada porque su marido no estaba en casa. Entonces el rey quiso tratar de ocultar la situación. Ya sabes, muchas veces queremos ocultar el pecado cuando ya está consumado, cuando ya lo hiciste, ya no lo puedes ocultar. Va a llegar un momento que ese pecado va a salir a la luz. Y eso fue lo que sucedió con el rey. Satanás instiga a las tempestades de todo tipo. Él, siendo el rey, ¿tú crees que pensó que iba a suceder eso? No. Él podía haber tenido cualquier mujer virgen sin ningún problema. Sin ningún problema. Pero puso sus ojos donde no debería de haberlos puesto. Tomó algo que no debía de haber tomado. Deseó algo que no debía de haber deseado. Así que él estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, con la mirada y los pensamientos equivocados y con el poder de la carne. ¿Para qué? Para consumir la lujuria, para agarrar y tomar el pecado.
Mira, a veces la gente cree que es muy fuerte para poder enfrentar la tentación. La carne es la carne. Y cuando viene una tentación a la carne, es muy difícil que puedas parar. ¿Por qué hay tantas madres solteras? Esa es la pregunta. Simplemente porque fueron tentadas y cayeron. No creas que tú eres más fuerte que la carne. Pablo mismo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de esta carne de muerte? Claro, tú sabes perfectamente quién eres, tú sabes perfectamente cómo es tu carne. Así que incurrió en acciones que afectaron el resto de su vida. Eso hizo que afectara su hogar. Aunque él confesó su pecado, aunque se arrepintió por lo que hizo, pagó las consecuencias dentro de su hogar, con sus hijos. Dices tú: oye, qué locura, ¿verdad? Sí. A veces perdemos de vista que lo que tú haces lo vas a heredar y tus hijos lo van a hacer y tu hogar va a ser una verdadera locura. Así que algunas tormentas las causamos nosotros mismos, otras el diablo, otras las produce Dios. A veces Dios envía una tempestad como castigo, y eso es lo que hizo con David. Le hizo ver claramente que el niño que iba a nacer, porque además fíjate qué impresionante, él pensó que no pasaba nada. Un pecado la llevó a otro pecado y otro pecado lo llevó a otro pecado. Primero, el hecho de ver a la persona, de ver a la mujer. Segundo, el haberla deseado. Tercero, el haberse acostado con esta persona. Siguiente, embarazo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Mandó matar a su marido. Fíjate cómo un pecado pequeño te lleva a otro pecado y a otro pecado y a otro pecado, pero el pecado va creciendo, ¿sabes? Hizo una locura. Y él pensaba que no pasaba nada. Tomó a Betsabé como esposa, se embaraza, tiene al hijo, y en ese momento él cree que no pasa nada. Creemos que podemos ocultarnos de Dios cuando cometemos algún pecado. No es cierto. Dios tuvo que mandar una tormenta, un castigo, y vino un profeta y le dijo a David, por una parábola, porque no le dijo realmente cómo sucedió la situación, que su hijo, el que venía en ese vientre, iba a morir. Qué fuerte, ¿no? A veces no queremos ver lo que hemos hecho, pero Dios tiene que mandar un castigo, una tempestad, para que voltees a verlo, para que te des cuenta de lo que hiciste, para que reconozcas claramente lo que está sucediendo. A veces queremos ocultarlo. Así fue la vida de David, y Dios tuvo que llamarle la atención, aún siendo el rey y teniendo esa relación con Dios. Así que pensemos que Dios muchas veces puede estar permitiendo eso. Y vamos a ver algunas, ahora sí que preguntas que nos vamos a hacer, en la cual dice, la primera es, ¿por qué Dios permite esa situación? ¿Por qué Dios permite algo en nuestras vidas? Algo que no nos gusta. Te voy a decir por qué lo permite. Porque lo que quiere es captar tu atención. Eso es lo que quiere, captar tu atención. Si Dios no permite algo en tu vida, va a ser muy difícil que le voltees a ver. Él quiere captar tu atención. Esa es la manera que Él puede estar tocando la puerta del corazón de la persona. Muchas personas ahorita en las Bahamas están escuchando, ¿sabes? Están escuchando el mensaje de la salvación. Las enfermeras y los soldados que son americanos, es gente creyente, ¿sabes? Y además mandan grupos, las mismas iglesias misioneras, mandan grupos para que vayan a predicarle a esa gente, para que vayan a ayudar a esa gente, pero a compartirle la palabra de Dios. Ellos, sus vidas están destruidas, no hay hogar, no existe nada. Pero claro que hay una esperanza, siempre va a haber una esperanza. ¿Qué es lo que busca Dios? Captar nuestra atención. Quizás al orar
Dios quiere que nos demos cuenta de algo como creyentes. Si tú te pones a orar, Dios te quiere hacer ver algo que tú estás perdiendo de vista. Y claro que muchas veces, cuando queremos hacer nuestra voluntad, no queremos hacerle caso a Dios. Cuando queremos hacer nuestra voluntad, no nos interesa estar escuchando la palabra de Dios y mucho menos ponernos a orar con Él. ¿Por qué? Porque queremos hacer lo que nosotros queremos. Así que Dios demanda o nos manda una tempestad. ¿Por qué? Por protección a nuestras vidas. Para que no sigas destruyendo tu vida. Si Dios no lo hubiera permitido, no lo hubiera hecho con David, hubiera sido peor la destrucción. Más de lo que sucedió. Por eso Dios tenía que atravesarse. Quiero decirte algo. Aunque la Biblia dice que David tenía el corazón de Dios, que era una relación tan estrecha con Él, que eran amigos. Pero quiero decirte algo. Aunque había una relación estrecha, aunque la Biblia dice que eran amigos, Dios no tiene preferidos. Dios no tiene favoritos. Eso hay que entenderlo. Así que una segunda razón por la que Él envía tormentas es para que nos arrepintamos. Si eres creyente, para que te arrepientas de lo que hiciste. Si no eres creyente, para que te arrepientas de tus pecados y realmente reconozcas cómo está tu situación delante de Dios. Entonces Dios lo hace tanto para uno como para el otro. Dios quiere que te arrepientas. Tú sabes en qué has pecado y tú sabes en qué estás mal. Tú tienes que ir con Dios y confesar tu pecado. En el momento de haberlo hecho, tienes que pedirle perdón a Dios por hacerlo, por haberlo hecho. No juegues con Dios. No trates de ocultarte delante de Él. Hay un pasaje que también me encanta mucho, que es el pasaje de Jonás. Fíjate, te voy a hablar de personajes que están en la Biblia, no fuera de la Biblia. Jonás era un hombre creyente. Jonás era un hombre que servía, era un predicador, era un gran predicador, ¿sabes? Pero Dios le dice que tiene que ir a un lugar. Y ese lugar era nada más y nada menos que los enemigos de Israel, Nínive, lo que hoy en día es Irak. Y entonces Jonás dice, ir a predicarle a estos cuates, primero muerto. Yo no le voy a predicar ni compartir a las personas que son nuestros enemigos. ¿Cuántas veces Dios te dice que vayas y le compartas a alguien que es tu enemigo? Y tú dices, primero muerto. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que le voy a presentar a Jesucristo? ¿No te das cuenta de lo que me hizo? Estás mal. Todos necesitamos escuchar de Dios. Todos necesitamos realmente saber cuál es la verdad. Saber que hay una eternidad. Así que Jonás se fue de su casa, pensó que yéndose de su casa, dejó a Dios. Pagó una gran suma y se subió a un barco. Y pensó que no iba a haber ningún problema. Y en ese momento él zarpa, se va a otra dirección. ¿Y qué sucede? Dios manda una tormenta a ese barco. Pero era tan fuerte que la misma gente del barco empezó a tirar todos los enseres porque parecía que la barca se iba a fracturar. Y en ese momento se dieron cuenta de que aún tirando todo y clamándole a sus dioses, pues ya sabes, cada quien cree lo que quiere creer, ¿no? Pues no había nadie que escuchara, porque cada día era peor la tormenta. Hasta que de repente encontraron a un chico durmiendo abajo. ¿Quién era? Jonás. Y en ese momento lo levantaron y dijeron, ¿y qué te pasa? ¿No te estás dando cuenta de lo que está sucediendo? ¿Qué dijo? Mira, lo que está sucediendo es por causa mía. Imagínate, al escuchar ellos lo que Jonás les estaba diciendo, les entró un temor. ¿Cómo que lo que te está? Pero a ver, explícanos. Mi Dios, yo estoy desobedeciendo a mi Dios. Y por esa razón está pasando lo que está pasando. Es más, ¿quieren que todo esto se calme? Aviéntenme al mar. ¿Tú crees que alguien quería tocarlo? En lo más mínimo.
Fíjate cómo aún así, en esa tempestad, en ese huracán, la gente empezó a creer en el Dios de Jonás. Decían, no puede ser. Pero era tanto la fuerza, y vieron que realmente se iban a ahogar, que dijeron, mira, de que nos ahoguemos muchos a que se ahogue uno, que se ahogue uno. Agárrenlo y aviéntenlo. Y así fue. Lo aventaron. Pero ¿sabes qué es lo más impresionante? Se calmó la tormenta, se calmó la tempestad. En ese momento estos hombres dijeron, es verdad lo que este hombre nos dijo. Ahora sí que ese es el verdadero Dios. Y Jonás, ya sabes, me voy a ahogar. Pero nunca se imaginó que Dios tenía preparado un gran pez. ¿Qué hizo? Se lo comió. Pero no murió. Estaba en el estómago de este gran pez. Hasta que llegó un momento en que pasó 3 días dentro del estómago de ese gran pez, que se arrepintió. Ok, Dios, está bien. ¿Qué quieres que yo haga? Claro, porque Dios tiene que llegar a ese límite con cada uno de nosotros para poder hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Qué hizo el gran pez? Fue y lo escupió exactamente unas cuadras antes de llegar a Nínive. Qué raro, ¿verdad? Qué curioso, ¿no? Ahora sí que lo llevó exactamente al domicilio exacto, no tuvo que tomar ningún barco. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Lo más triste es que al ver cómo Jonás predicó el evangelio en ese lugar, quiero decirte que dice la Biblia que se convirtió desde el rey hasta los perros, para que tú me entiendas. Es decir, todo Irak se convirtió. ¿Te digo algo? Hay esperanza en nuestro país. Dios puede mandar un Jonás, ¿sabes? Dios puede hacer que se quebrante el presidente y se quebrante todas las personas que viven en este lugar. Dios tiene el poder para hacerlo. Lo triste de Jonás es que cuando vio que toda la gente creyó y se convirtió, se enojó. ¿Cuántos creyentes se enojan cuando Dios quiere hacer su voluntad y no la tuya? ¿Cómo acabó la vida de Jonás? Triste. 4 capítulos de su libro. No se escribió más de él. ¿Cuánto quieres que se escriba de tu vida cuando llegues al cielo? ¿Quieres ser como un Jonás? Así que, aún en su rebeldía, Dios no lo dejó. Dios estuvo ahí para que él hiciera la voluntad de Dios y no su voluntad. Y claro que mucha gente dice que no cree en Dios y no cree lo que dice su palabra. Mira, el que no creas en Dios no significa que lo hayas eliminado. El que no creas en Dios no significa que esto no sea verdad. No significa. Dios está presente. Y la Biblia nos hace ver claramente quién es Él. Así que Él no cambia. Tal vez nosotros sí cambiemos, pero Él no. Así que otra de las cosas es que Dios dice que un día, en este documento, dice que va a enviar un juicio a esta tierra. El hombre no lo cree. Pero te digo algo, no me importa lo que crea el hombre, me importa lo que me dice Dios. Va a venir un juicio, es correcto. ¿Por qué? Porque el mundo ya está muy afectado. Ya rebasó los límites del pecado. Y por eso los jóvenes o la gente no quiere creer. Jonás sabía que estaba en pecado. Él se esforzó pensando que podía apartarse o separarse de Dios. ¿Pero qué? No fue así. ¿Cuántas personas vienen a Dios como resultado de una tormenta en sus vidas? ¿Cuántas? Te sorprendería al ver cuántas personas se acercan a Dios
cuando hay verdaderamente una tormenta en sus vidas. Mira, Dios se acerca de 3 maneras. Primero, se acerca por amor, porque Él te ama. Muchas veces no queremos escuchar cuando Dios se acerca por amor. A veces Dios tiene que mandar una llovizna y a veces la gente no quiere escuchar tampoco. Dios te va a mandar una tempestad. Dios va a mandar una tormenta. El hombre necesita escuchar la verdad. Eso es algo que tú tienes que entender. Así que Dios nos ama tanto que va a mandar tormentas dolorosas a nuestras vidas, porque es necesario captar nuestra atención. Eso es lo que Dios quiere. Lo importante para Dios, recuerda que es la eternidad. ¿Qué tan importante es que lo que hizo fue sacrificar a su Hijo? Ahora sí que vino a pagar por ti y por mí. No murió en vano, ¿sabes? Murió por un propósito. Murió por un proyecto eterno. Una tercera razón por la cual permite tormentas es para conformarnos a su imagen. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que realmente presentes a su Hijo. Que la gente vea a Cristo en tu vida. Que realmente vean a Él en ti. Que vean esa luz en un mundo de tinieblas. El mundo está afectado, ¿sabes? Tú tienes que hacerle ver a la gente que hay esperanza para este mundo. Pero no nomás para este mundo, hay esperanza para la persona. Tú eres luz en un mundo de tinieblas. Ve lo que Jesús le pidió al Padre. Padre, te pido que los guardes del mal. No que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. No que te los lleves, guárdalos del mal. Si los apóstoles hubieran ido igual que con Jesucristo, ¿cuándo hubiéramos escuchado? Si un discípulo o una persona que le entrega su vida a Cristo en ese momento parte porque no hay necesidad de estar aquí, porque no creo que alguien quisiera quedarse en este planeta, ¿verdad? En ese momento, ¿quién es el que va a hablar? ¿A quién van a ver? ¿Quién va a compartir? ¿Dónde va a estar esa luz? ¿Por qué estás aquí? Te voy a decir por qué estás aquí. Dios quiere usar tu vida y quiere que seas a la semejanza de Él. Quiere que realmente tu vida brille, que tu rostro realmente sea un rostro de gozo y de felicidad, principalmente de paz, que es lo que Dios nos da. Así que muchos pastores o muchas personas no han querido el proyecto de Dios y Dios tiene que mandar tormentas a sus vidas. Si Dios ha invertido mucho tiempo en tu vida, la va a usar, la va a usar. Él no invierte en vano. Y por esa razón, tal vez un día vas a vivir alguna tempestad o alguna tormenta. Muchos de ellos, de los que predican, se rindieron delante de Dios y están haciendo la voluntad de Dios. También Dios quiere prepararnos para su servicio. A veces nos preguntamos, ¿por qué Dios permite algún sufrimiento en nuestras vidas? ¿Por qué Dios permite que padezcamos algo? Te voy a decir por qué. Porque un día se va a presentar a alguien que le puedas compartir tu testimonio. Un día se va a presentar a alguien que vivió lo mismo que tú viviste y que vas a alentar su corazón para hacerle ver que Dios sí existe y que Dios es el único que lo puede librar. Tu testimonio vale más de lo que tú te imaginas, ¿sabes? Por lo que realmente Cristo está haciendo en tu vida. Por eso a veces tiene que permitir algunos problemas o algunas tempestades o tormentas. ¿Para qué? Para que veas la mano de Dios, cómo Dios te sacó de esa tormenta, cómo Dios te sacó de esa tempestad. Así que muchas personas se quebrantan porque simplemente le dicen a Dios, Dios, ya no aguanto con esta situación. Ya no aguanto el problema en el que estoy.
ya no lo aguanto, ya no sé qué hacer. En ese momento es cuando Dios hace que la persona quiera escuchar lo que Dios le quiere decir. Dios quiere usarnos hasta el máximo. Eso es lo que Dios quiere. Asimismo, a veces Dios quiere demostrar su poder en nuestra vida. Recuerda que eres salvo, pero Dios quiere que te acerques más a Él. Hay otra historia que no te la voy a contar porque si no, no acabaríamos, pero es, realmente si has escuchado o has leído el libro de Job, te das cuenta de que este hombre, que dice la Biblia que era un hombre íntegro delante de Dios, ¿por qué Dios permitió esa tempestad o esas tormentas en su vida? Te voy a decir por qué, para que creciera más en su relación con Él. Muchas veces Dios tiene que permitir algo en nuestras vidas para que nos acerquemos más a Él y para que nosotros despeguemos espiritualmente hablando, confiando plenamente en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. ¿Qué hizo Dios con este hombre, con este varón? Lo prosperó más de lo que tú te imaginas. ¿Por qué razón? Porque creyó. Porque entendió que lo que estaba viviendo era para que se acercara más a Dios. Muchas veces Dios quiere que nos acerquemos más a Él, ¿sabes? Así que puede permitir Él que suframos por un momento, que suframos por algo. Y uno de sus propósitos es lo más hermoso, revelarnos realmente quién es Él. ¿Quién es Jesucristo? Te voy a decir qué es lo que uno aprende cuando tiene una edad avanzada. No me siento anciano, creo que lo sepas. Pero cuando vas madurando, cuando vas creciendo, te das cuenta de que aprendes muchas cosas de lo que no aprendiste en tu juventud. Mi padre, sin ser creyente, me decía lo que estaba mal y yo nunca lo escuché. Y me fue mal. A veces los jóvenes hoy no quieren escuchar a los padres. Dicen que estamos demasiado rucos o que no entendemos el tiempo en el que ellos están viviendo y quieren vivir su libertad. Estás mal. Ellos han pasado por cosas que tú tal vez no has pasado. Y si te están aconsejando es para librarte de lo que te puede suceder, porque ellos saben lo que te puede suceder. Así que Dios quiere darnos entendimiento. Dios quiere formar el carácter de Cristo en nosotros. Dios sabe cómo usar tormentas en nuestras vidas, porque Él siempre va a querer algo bueno para nosotros. La única manera es que tenemos que estar dispuestos a escucharlo y a obedecerlo. Tú tienes que estar dispuesto a eso. Tienes que estar dispuesto a no claudicar y tampoco a no criticar. No critiques a la gente y no se te ocurra criticar a Dios. Quizás alguien diga, me es difícil creer que Dios demuestre su amor en una tempestad. Hay personas que piensan, si Dios es amor, ¿por qué está permitiendo esto en mi vida? Te voy a contestar. Ahora sí que después de todo este estudio, te voy a contestar la respuesta de Dios. ¿Por qué? Porque tal vez no lo creas. Pero en el libro de Isaías, Dios nos da la respuesta. Y dice claramente, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Entonces quiero que sepas que Dios no piensa como tú piensas. Los pensamientos de Dios son pensamientos de bien, no pensamientos de mal. Dios siempre va a traer algo bueno para tu vida. Entonces, no se te ocurre pensar que piensas igual que Dios. Luego dice, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Dios. Quiere decir que no actuamos igual. Y luego dice, como son más altos los cielos que la tierra, mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Fíjate la manera en que Dios lo muestra. Cielo, tierra. Luego dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come.
Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Quiere decir que cuando Dios te dice algo, no va a salir vacío. Oye, ¿por qué la envió? Porque tiene algo bueno para ti. Dios quiere que tengas vida y la tengas en abundancia, ¿sabes? Dios no quiere que estemos viviendo por tempestades, ni tampoco tormentas. No pienses que a Dios le agrada que estés mal. No, no le agrada. No le agrada ver a un mundo que está afectado por el pecado. Dios quiere alentar tu corazón. ¿Él te ama? Sí. Pero todos sus pensamientos son pensamientos de bien. Él quiere lo mejor para ti. Eso tiene que quedar muy claro en tu corazón. Así que Dios está en la tempestad, pase lo que pase. Isaías realmente fue una respuesta sencilla, pero a la vez profunda. Dios nos hace ver claramente, tus pensamientos no son los míos. Acércate a Dios. Pídele a Dios que realmente te muestre ese plan que tú tienes o que tiene para ti. Pero está en ti el hacerlo. Cada uno de nosotros tiene que tomar la decisión de entregarle su vida. Yo lo hice hace ya 24 años. Yo tomé esa decisión de creerle a Dios. Y te digo algo, mi vida ha sido de gran bendición. Oye, Arturo, ¿no han venido tormentas o tempestades? Claro que sí. Claro que he vivido tormentas y tempestades en mi vida, pero eso me lleva a acercarme más a Dios, a creerle más a Él y a poder cumplir con su propósito y su proyecto. Lo importante es hacer su voluntad, no la nuestra. Dios quiere lo mejor para ti. Pero para que Dios lo pueda hacer, tienes que tomar una decisión. Quita tu orgullo a un lado y entrégale tu vida a Jesucristo. Reconoce que estás mal delante de Él. Reconoce que lo único o el único camino para poder llegar delante de Dios es Él. Por eso Dios lo puso y lo sacrificó y lo puso en esa cruz. Lo único que puede limpiar la mancha de tus pecados es su sangre que fue derramada en esa cruz. ¿Qué tienes que hacer? Simplemente es aceptarlo. El regalo es un regalo. No tiene ningún costo. Es gratis. Y aún así, siendo gratis, mucha gente no lo quiere tomar. Muchas personas desprecian el regalo que Dios quiere darte. Pero tú tienes que tomar la decisión por una simple y sencilla razón. Dios te ha dado un libre albedrío. Eres libre para tomar tu vida en tus manos. Tú decides qué hacer con ella. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, de veras gracias, Dios. Gracias, Padre, por este estudio. Gracias, Señor, porque a través de este estudio, Señor, me has hecho ver claramente cómo está mi vida delante de ti. Tal vez estás pasando por una tempestad o por alguna tormenta, pero Dios usa todo esto para que nos acerquemos a Él. Dios, gracias te doy por nuestras vidas. Gracias porque tú nos has dado un nuevo amanecer. Gracias porque todavía hay esperanza, Señor, por todo lo que estamos viviendo. Y te pido, Señor, que si hay alguna persona aquí presente que no haya tomado la decisión de entregarte su vida, haz que se rinda el día de hoy y que reconozca su situación delante de ti. Hazle ver que tú ya lo perdonaste al momento de haber enviado a Jesucristo a este mundo a pagar por el mal que hicimos. Hazle ver que tú estás tocando a la puerta de su corazón y lo único que Él tiene que hacer es abrirla para que Dios pueda transformar tu vida, para que Dios quite ese corazón de piedra afectado por el pecado
y ponga un corazón de carne, el corazón de tu Hijo Jesucristo dentro de ti. Es necesario nacer de nuevo. Y tú tienes que pedirle a Dios que quieres volver a nacer, que le entregas tu vida por completo, que ya no quieres cargar con todo lo que está pasando en ti. Y la única manera es aceptándolo a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Es reconociendo que Él es el único camino que te puede llevar delante de Dios. Gracias te doy, Padre, por este tiempo que tú has permitido. Y todo esto te lo pido